La habitación cerrada llegué a la casa de renta por descarte. Era amplia, barata y quedaba a 2 cuadras de la parada del autobús que me llevaba al trabajo. El casero me mostró las piezas con una prisa tímida, como quien no está seguro de su mercancía. 3 habitaciones quedaban para mí. La cuarta, dijo, era trastero. No le presté atención. A veces la necesidad tiene el tamaño de un horario, no de un presentimiento. La casa olía a madera vieja y jabón barato. Al tercer día ya distinguía los ruidos de la avenida, los pasos de los vecinos, el traqueteo de los platos en la cocina de la pensión de al lado. Todo tenía explicación, y me repetía esa frase como si fuera una llave. Sin embargo, a medianoche empezaron otros sonidos que no encajaban en ningún cajón. Un leve roce en el pasillo, el crujido de una tabla siempre a la misma hora, una detención frente a la puerta cerrada. No eran pasos largos ni cortos, eran como el peso de alguien que se acuerda de cómo caminar. Una semana después, el casero vino a cobrar y yo le pregunté sin rodeos por el trastero. Dijo que guardaba muebles viejos, nada importante. Cuando iba a despedirlo, vi que su mano acariciaba la llave colgando de su llavero como quien calma a un animal. No insistí. Esa noche me costó dormir. El aire de la casa se volvió más denso, como si contuviera polvo que no se decide a caer. A las 2:15, lo supe porque el autobús de las 2:10 había pasado hacía poco, un golpe seco me despertó. La puerta del trastero estaba entreabierta. Saqué el teléfono. Usé la luz como si fuera una palabra que no compromete. Empujé la puerta con la punta de los dedos. Adentro, la oscuridad tenía olor, humedad, tela dormida, madera que absorbió demasiadas historias. La luz dibujó una mecedora. Se movía sola, con un vaivén mínimo, casi pudoroso, pero suficiente para hacer crujir el aire. Di un paso y el piso protestó. La mecedora se detuvo, como si hubiera sido sorprendida haciendo algo íntimo. No entré más. Cerré la puerta sin ruido y me senté en el suelo del pasillo, de espaldas a la pared, esperando a que el cuerpo deshiciera el susto. Al día siguiente busqué al casero. Tardó en abrir. Cuando vio mi cara supo de qué venía a hablar. Me invitó a pasar a su cocina, me puso una taza de café y dejó la llave de la habitación sobre la mesa. No la empujó hacia mí ni la retiró. La dejó ahí, como una pregunta. Me contó que hacía años una mujer alquiló ese cuarto por adelantado, pagó 6 meses y no habló con nadie. Una tarde no la vieron más. No hubo denuncia que prosperara ni explicación que sirviera. Desde entonces la pieza quedó cerrada y él decidió llamar trastero a lo que no sabía nombrar. No es mala cosa, dijo, pero no le gusta que la miren sin permiso. No pregunté a quién se refería con la. Guardé mis dudas en el bolsillo con las monedas. Esa tarde, al regresar del trabajo, encontré bajo mi puerta un sobre sin remitente. Dentro había un lazo blanco. Era idéntico al que alguien había atado, años atrás, al poste de un columpio frente a la casa de mis abuelos. No dije su nombre. No había nadie. Aún así, el aire reaccionó como si lo hubiera pronunciado. Esa noche me propuse ignorar los ruidos. Puse música baja, preparé té, hice listas de compras para ocupar los huecos que la mente usa para fabricar sombras. A la 1:50 sentí que el pasillo se ordenaba en torno a un centro invisible. A las 2:10 pasó el autobús. A las 2:14 la mecedora comenzó a moverse detrás de la puerta. Coloqué el lazo blanco sobre el pomo como quien ofrece una tregua. El vaivén se detuvo. El silencio pesó. Me aparté 2 pasos. Entonces, desde muy cerca, en la altura de la nuca, alguien susurró una palabra que ya conocía, pero dicha en otra boca. Amigo. No respondí. El humanismo se me atragantó con la saliva. Me senté en el sofá, en la sala, y dejé que la casa respirara. Tal vez por cansancio, tal vez por costumbre. Me dormí. Soñé con el pozo del rancho y con un balde que no encontraba piedra para golpear. Al despertar, la llave estaba sobre la mesa del comedor. No la había dejado allí. Pasé el día con la llave en el bolsillo como quien carga una moneda de otro país.
En el trabajo fui torpe con los papeles. Me sorprendí escuchando si algún teléfono imitaba el tintineo del metal en piedra. Me descubrí también respondiendo en silencio a nada, con un «estoy aquí», que no necesitaba destinatario. Era como si el lazo blanco, la mecedora y el pozo hubieran decidido reunirse en la misma habitación, usando mi casa como punto de encuentro. Esa tarde, antes de que anocheciera, barrí el pasillo, abrí ventanas, dejé entrar todo el sol que cupo. La casa olió por un rato a realidad. Cuando la luz se retiró, coloqué la llave en la mano. Era más fría de lo que debería. La giré en la cerradura despacio. La puerta cedió con un suspiro. Encendí una lámpara de pie y la dejé en el umbral, como quien no invade sino acompaña. La habitación era pequeña. A un costado, una cómoda sin cajones. En el centro, la mecedora, de madera clara, con una manta doblada sobre el respaldo. La manta tenía un borde deshilachado, como si alguien lo hubiera estado trenzando con los dedos durante horas. Había marcas circulares en el piso, el dibujo que deja el vaivén repetido en el mismo lugar. Puse el lazo blanco sobre el respaldo y dije, en voz baja sin saber a quién me dirigía, «No voy a mirar si no quieres». La lámpara parpadeó, no por falla, sino como si alguien hubiese pasado por delante. El aire se aflojó un poco, la manera en que una persona alivia los hombros cuando su interlocutor entiende la conversación. No pedí más. Dejé la puerta entreabierta y me fui a la cocina. Preparé té. Cuando volví, la mecedora se movía. No era un vaivén inquieto, era el movimiento de quien descansa. Me quedé en el marco, sin cruzar. La madera crujió como una voz que envejece. No escuché palabras, pero supe que las había. Desde esa noche, la casa cambió de idioma. Los ruidos dejaron de ser golpes y pasaron a ser signos. La mecedora se movía a la misma hora, y cuando yo no estaba, la manta aparecía acomodada de otra forma. A veces encontraba el lazo blanco en el suelo, como si se hubiera deslizado sin querer. Otras, en el pomo de la puerta principal, como recordatorio de que hay umbrales que se traspasan de ida y vuelta. La llave ya no amanecía en lugares extraños. La dejaba en la mesa y allí seguía. Eso me tranquilizaba, como si la casa aceptara un pacto de jurisdicciones. Una madrugada, mientras la mecedora respiraba su vaivén, escuché otro sonido, conocido y fuera de lugar. El de cadenas arrastrándose muy lejos, como un recuerdo. No venía del pasillo ni de la calle. Venía de un punto sin coordenadas que, sin embargo, reconocí. La galería del rancho. No duró. Fue apenas un trazo, una firma hecha de hierro en el aire de la sala. Comprendí que las historias no estaban sueltas, que no eran visitantes aislados, sino compañeros de viaje que se saludaban a través de mí. No sé si eso me halagó o me hizo sentir usado. Me quedé quieto. Dije, como quien entrega una contraseña, «Estoy aquí». El casero dejó de preguntarme si todo iba bien. Se acostumbró a verme pasar con cuidado frente a la puerta. Un domingo trajo una caja de herramientas para revisar el marco. Clavó 2 puntas en silencio, recogió la basura y, antes de irse, dejó sobre la cómoda un pañito limpio, de esos que uno pone para que el polvo no tenga excusa. No lo agradecí en voz alta, pero él asintió como si hubiera escuchado. No sé cuánto tiempo viví allí. Las semanas se midieron en vaivenes. A veces, al volver tarde, encontraba la sala con un olor ligero a colonia antigua y el borde de una taza en la mesa como si alguien hubiera apoyado un objeto redondo. Compré una taza blanca para dejarla siempre en el mismo sitio, con un dedo de agua. Lo llamé cortesía, aunque era un gesto para mí. La certeza de que no me estaba volviendo loco, de que había un diálogo que, aunque inexacto, tenía protocolo. La última noche sucedió algo pequeño que cambió la casa para siempre. Me despertó una risa de niña. No era la voz de la habitación, esa risa que había aprendido de memoria en otro parque, en otra vida. Me levanté y caminé hasta el pasillo. La lámpara del umbral estaba apagada, pero la mecedora se movía. Sentí, detrás, otro movimiento breve, veloz,
como una sombra que corre y se esconde. «Amigo», susurró alguien en la nuca. La palabra no estaba sola. Venía acompañada de una tibieza a la altura de la rodilla, la misma de hace años, como un saludo antiguo que encuentra lugar en una casa nueva. No encendí la luz. Me senté en el suelo, apoyé la espalda en la pared y dejé que el tiempo respirara. El vaivén se hizo más lento hasta quedarse quieto. La risa se plegó, no en miedo, sino en descanso. Me quedé allí hasta que empezó a amanecer. Cuando el primer bus tosió su ruta, me di cuenta de que el lazo blanco estaba en el piso, al pie de la mecedora, como si alguien lo hubiera dejado caer con cuidado. Desde entonces, la habitación sigue siendo trastero para los ojos ajenos. Para mí es un umbral. A veces la dejo abierta y me siento en la sala a leer en voz baja, para que nadie tenga que pedir permiso para escuchar. Otras la cierro y apoyo la frente un segundo contra la madera, como quien dice gracias en un idioma que se aprende practicándolo. No he vuelto a preguntar por la mujer que desapareció. Algunas presencias se cuentan solas cuando uno no las interroga. Y cuando la casa, de noche, decide recordarme que no estoy solo, no huyo ni provoco. Digo lo único que he aprendido que funciona. Estoy aquí. Del otro lado, casi siempre, algo se acomoda, y con eso basta. El rancho en la niebla. Cuando tenía 17 años, mi padre me invitó a pasar un par de semanas en su rancho, lejos de todo, en una ladera donde la niebla parecía llegar primero que la tarde. Lo acepté con la arrogancia de quien cree que el campo es silencio y postales. No sabía que hay silencios que pesan y paisajes que miran de vuelta. La casa estaba hecha de madera oscura y techo de lámina, con un corredor que crujía bajo el paso más leve. No había electricidad. Al anochecer colgábamos un farol en el pasillo y mi padre encendía una lámpara de petróleo en la mesa. El resto lo hacía la sombra. Frente a la cocina, a unos metros, quedaba el pozo. Un brocal de piedra gastada y un balde metálico colgando de una polea vieja. No parecía amenazante, solo antiguo. Pero desde la primera noche supe que era un centro, como si la casa hubiera sido construida girando en torno a ese círculo oscuro. El frío llegó con rapidez, como si la montaña lo hubiera estado guardando para mí. Me acosté con 2 cobijas y el farol apagado para ahorrar queroseno. A medianoche, cuando el sueño empezaba a aflojar el cuerpo, escuché el primer golpe. Un tintineo metálico seguido de un choque más grave, como si el balde tocara la piedra y rebotara. «Es el viento», pensé. Lo pensé hasta que el sonido se repitió con una cadencia deliberada. Tac, pausa, tac, tac, pausa. No era azar, era insistencia. Me incorporé a tientas y abrí la ventana. Un muro de niebla se pegó al vidrio. El patio no existía. El mundo terminaba en ese blanco lechoso. Aún así, el balde golpeó otra vez, esta vez con una fuerza que vibró en la madera del marco. Fui a la escalera, quise llamar a mi padre, pero me detuvo un ruido distinto. Pasos alrededor de la casa. No eran humanos, tampoco animales que yo conociera. Eran demasiados y demasiado rápidos, como si alguien hubiese derramado un costal de patas sobre la tierra húmeda. Daban la vuelta al corredor, se detenían en la esquina, arrancaban hacia el otro lado y, en un segundo, estaban frente a la puerta. La primera tentación fue atrancar la habitación con una silla. La segunda, fingir que dormía. Elegí la segunda, quizá por cobardía, quizá por una superstición sin nombre. Si te oye despierto, entra. Me tapé hasta la nariz y contuve la respiración. Los pasos se alejaron. El balde volvió a chocar. Y entonces, como si alguien hubiese decidido que ya era hora de presentarse, escuché el arrastre de unas cadenas. No venía del pozo. Venía de abajo, del corredor interior. El sonido era lento, pesado, inevitable. Las cadenas subieron los 3 escalones que daban a la galería, cruzaron la madera, la casa entera crujió con ese peso, y se detuvieron frente a mi puerta. La lámina del techo respiró. La madera vibró con un roce metálico.
apenas un susurro de hierro contra barniz. No hubo golpes ni intentos de abrir, solo la certeza física, opaca, de que algo estaba allí, en el lado que no se ve. No grité. Me quedé muy quieto, con esa quietud que no es paz, sino estrategia. El arrastre siguió un poco más, como tanteando los bordes del cuarto, y se fue, paso a paso, hacia el otro extremo de la casa. Tardó mucho en volverse silencio. Cuando se volvió, el frío era un animal dormido sobre mi pecho. Al amanecer bajé, con los ojos ardiendo. Mi padre estaba en la cocina cebando café sobre la llama. «Dormiste mal», dijo, mirándome sin mirar. Le conté lo del balde, los pasos, las cadenas. No se burló ni se sorprendió. Solo asintió con una gravedad práctica, como quien decide que hará lo que se puede con lo que hay. Me llevó afuera. La niebla aún lamía el suelo, pero el pozo era visible. En el borde de piedra quedaban líneas frescas, medias lunas raspadas, como si un metal hubiese golpeado allí una y otra vez. «No eres el primero que oye al hierro», dijo. «Este terreno fue de un patrón bruto. Encadenaba a los peones cuando se atrasaban, dicen. Murió solo. Desde entonces, de vez en cuando, alguien escucha que vuelve por lo que dejó sin soltar». Lo dijo sin leyenda, sin teatro, solo datos. El vapor del café se disolvía en el aire, con la misma naturalidad con que la historia se disolvía en el día. Pasamos la mañana arreglando una puerta que no cerraba y cortando leña. Las cosas simples son cuerdas que uno se tiende a sí mismo. Pero al caer la tarde volví a sentir que la casa respiraba de otro modo, como si hubiera recordado que la noche la completa. Encendimos el farol. Mi padre dejó una navaja abierta sobre la mesa, un hábito o un amuleto, y dijo que me dormiría mejor si me cansaba. No le dije que el cansancio no pesa cuando el miedo pesa más. La segunda noche fue distinta. No hubo pasos afuera. El balde sonó solo 2 veces como para asegurar que seguía allí. Las cadenas llegaron más tarde, cuando el farol ya era un círculo pequeño acorralado por la oscuridad. Empezaron lejos y se acercaron con esa paciencia que no promete nada. Yo estaba despierto, y lo supe. Lo que fuera también lo sabía. Se detuvo frente a mi puerta. No toqué la silla. No hice nada. Escuché. En el silencio posterior, denso, con sabor a metal, creí percibir un murmullo. No era palabra, era intención. Una presencia sin rostro, deseando ser registrada. «Estoy aquí», pensé, y no sé por qué esa frase me pareció peligrosa y necesaria a la vez. Al día siguiente quise marcharme, pero no lo dije. En el campo, los planes se dicen con el cuerpo. Empecé a guardar mi ropa como quien busca un pañuelo. Mi padre, que no necesita muchas sílabas para entender, me ofreció llevarme a la terminal el domingo. «No es contra ti», explicó, como si fuese él quien se disculpara por el rancho. Hay lugares que no saben olvidar. Antes de irnos, pasó algo pequeño que me anudó los veranos con aquella casa. Estábamos en el corredor, mi padre ajustando la cincha de una mula, cuando vi en el borde del pozo algo blanco. Un hilo de cinta, apenas, atrapado en una grieta de la piedra. Podría haber sido de cualquier saco, de cualquier cosa, pero lo reconocí por la manera en que la luz lo encendía. No lo toqué, me bastó saber que no todo llega por caminos rectos. La última noche no hubo cadenas. Hubo un silencio completo, que a veces pesa más. Me dormí por cansancio de nervios. Soñé con un columpio que no se detenía y con la palabra «amigo», deslizándose sobre la madera, como si alguien escribiera con el dedo en una mesa polvorienta. Me despertó el canto de los gallos. Mi padre ya estaba listo. Al subir al camión, sentí que algo me miraba desde adentro del pozo. No ojos, no figura, solo esa sensación que uno tiene al cerrar una puerta sabiendo que del otro lado queda una habitación encendida. No volví al rancho por mucho tiempo. A veces, sin embargo,
El ruido de una cadena arrastrándose aparece donde no debería, en un pasillo de oficina, en la memoria de un sueño, en la música baja de un autobús nocturno. Ya no busco explicación. He aprendido otra lengua, la de las cosas que tuvieron un peso y lo siguen teniendo cuando ya no están. Cuando las escucho, no las provoco ni las niego. Solo digo, con la prudencia del que llama sin invitar, estoy aquí. A veces el ruido se calma. A veces, desde algún lugar que no alcanzo, responde un tintineo mínimo, como el del balde cuando toca apenas la piedra. Supongo que el rancho sigue donde siempre, respirando bajo la niebla, usando el frío como abrigo. Supongo que el pozo no. Se siente culpable. Es solo un círculo que refleja el cielo cuando quiere. Supongo, también, que los pasos siguen encontrando la galería a medianoche y que el hierro, obstinado, busca su camino. Hay cosas que, cuando dejan marca, no piden permiso para quedarse. Una de esas marcas es el sonido. Otra, la certeza de que algunas presencias no nos persiguen, nos recuerdan. Y en ese recordar, quizás, nos hacen menos solos. La niña del columpio. No sé en qué momento empecé a recordar los veranos en casa de mis abuelos como si fueran un sueño húmedo y tibio, pero también atravesado por una línea fría. Ese frío venía del parque que estaba justo enfrente, un rectángulo de tierra endurecida donde los juegos metálicos parecían huesos de un animal viejo. El columpio era lo que más llamaba la atención. Nunca estaba quieto del todo. Aunque no soplara el viento, su vaivén persistía, mínimo, como el último latido de algo que se resiste a desaparecer. Mi abuela tenía la costumbre de cerrar las cortinas al caer la tarde. Para que no se meta la noche, decía. Yo me burlaba en silencio, pero cuando el sol bajaba detrás de las moreras, notaba que el parque cambiaba de color. No era la oscuridad, era otra cosa, una especie de silencio crujiente. Una de esas tardes, mientras mi abuela lavaba platos y mi abuelo arreglaba un reloj viejo, me acerqué a la ventana y levanté apenas la tela. En el columpio había una niña. Llevaba un vestido blanco muy liso, como si la tela fuera también silencio. No podía verle la cara porque el cabello le caía de lado, sosteniéndose en la cadena como si temiera resbalar. Me quedé inmóvil, dudando entre llamar a mi abuela o quedarme observando desde la sombra. El columpio se movía con un ritmo suave, y cada vez que alcanzaba el punto más alto, el vestido se inflaba apenas, como una respiración que no quería hacerse notar. Toqué el vidrio con los dedos helados. La niña giró la cabeza muy lentamente. Antes de que pudiera distinguir sus rasgos, el columpio se detuvo, y el asiento quedó vacío. La cortina me golpeó la mano. Mi abuela estaba detrás de mí, seria, y con una firmeza que no le conocía me dijo: «Te dije que no miraras después de las 7. Ella no quiere que la miren». Quise preguntar quién, pero mi abuelo, sin levantar la vista del reloj, añadió: «Los muertos rápidos no siempre encuentran la puerta». Ninguno de los dos volvió a tocar el tema durante la cena. Comimos pan con queso y una sopa demasiado caliente para el calor de julio. Yo asentía todo, como si entendiera. Esa noche me acosté temprano, con la ventana entornada. Iba a dormir cuando escuché una risa breve, como si a alguien se le escapara la alegría sin permiso. Abrí los ojos. No venía de la calle ni de la televisión apagada. Venía del marco de la ventana, como si el vidrio pudiera reír. Me incorporé muy despacio. Entonces otra cosa se acercó, más tenue que un sonido y más clara que un pensamiento. «Amiga», dijo una voz pequeña, quizá aprendiendo aún a pronunciar. Me quedé sin aire. No respondí. El silencio volvió a ocupar el cuarto, pesado, definitivo. En la mañana, cuando crucé el parque para comprar pan, vi atada al poste del columpio una cinta blanca que no había estado allí. Mi abuelo, al verme, con la bolsa en la mano y los ojos demasiado abiertos, decidió contarme la versión que conocían los viejos del barrio. Dijo que hacía muchos años, una niña de 8 había caído del columpio cuando una cadena se rompió,
que la ambulancia tardó demasiado y que los padres se mudaron poco después, que desde entonces el juego había quedado allí, oxidándose, y que algunos afirmaban ver a una pequeña sentada al atardecer, esperando a alguien que nunca llegaba. A veces se queda en el borde, dijo, como si no supiera de qué lado está. Pasé días fingiendo indiferencia. Jugaba cartas con mis abuelos, regaba las plantas del patio y hacía mandados sin que me los pidieran. Pero al caer la tarde, el parque se convertía en un espejo sucio que yo no quería mirar. La prohibición tenía el sabor de las cosas que se muerden solas. No mirar, no mirar, no mirar. Y así fue hasta que una tormenta cortó la luz y la casa se llenó de sombras más anchas que las paredes. El relámpago iluminó la calle y, por un instante, el parque fue de plata líquida. El columpio seguía moviéndose. La niña estaba allí. No pensé. Bajé. La lluvia me golpeó el rostro y me obligó a entrecerrar los ojos. Crucé la calle contando los pasos, como si la exactitud pudiera protegerme. Frente al columpio, el aire olía a hierro. La niña no estaba. El asiento se balanceaba sin prisa como si recordara algo. Estiré la mano y detuve la madera con la palma. Estaba helada. En ese contacto hubo otro. La sensación de que un dedo pequeño rozaba el mío, agradecido o curioso. ¿Quieres jugar?, pregunté, sin saber qué esperaba. La cadena vibró con suavidad, y en el ruido de la lluvia creí oír una risa que no estaba afuera, sino muy cerca de mi oído. Volví corriendo, empapado, con el corazón golpeándome el cuello. Mi abuela me esperaba bajo el marco de la puerta con una toalla y una mirada que no era regaño ni miedo, sino algo más hondo. «No te metas», dijo. «A veces no se quieren ir, pero no siempre es por maldad». Dormí en el sofá, con una vela encendida, como si una llama pudiera negociar con la noche. En el sueño, o en lo que no era sueño, alguien dijo «amiga» otra vez, pero más claro, y sentí la tibieza de una presencia a la altura de la rodilla, como cuando un niño se apoya en ti para no caerse. A la mañana siguiente, el parque parecía inocente. Los niños del barrio jugaban como si nada, y sin embargo ninguno se acercaba a ese columpio. Una mujer joven, sentada en el borde del arenero, tenía la mirada perdida en el poste con la cinta blanca, como si la cinta fuera un hilo sujetando un recuerdo que no quería soltar. Pensé en hablarle, pero me contuve. Hay preguntas que no piden respuestas sino compañía, y yo no sabía ser compañía para nadie entonces. Con los días, la sensación cambió. El miedo dejó de ser puntada para volverse costura. Ya no esperaba ver a la niña, esperaba escucharla. El sonido más leve podía traérmela. Un golpe de cucharas en el fregadero, el chillido de las bisagras, el crujido de la mesa cuando apoyaba los codos. «Amiga», decía a veces, y en la palabra había luz, como si nombrar hiciera existir. Empecé a responderle en susurros. «Estoy aquí». No sé si me oía. No sé si esto la calmaba o me calmaba a mí, pero el parque parecía menos ajeno cuando lo cruzaba para comprar pan. El último día de ese verano, mi abuelo me llamó al porche. Había puesto a funcionar el reloj por fin, y el tic-tac llenaba el hueco que dejan las despedidas. «Escucha», dijo, «a veces lo único que podemos hacer es marcar los segundos con paciencia, hasta que la puerta aparezca». Yo asentí, sin entender del todo. Antes de guardar la maleta, volví a mirar por la ventana. La cinta blanca se había deshilachado un poco. El columpio no se movía. O quizá sí, apenas, como lo hace la respiración cuando uno se finge dormido. Esa noche viajé de regreso a la ciudad y creí que lo había dejado todo en el pueblo. La luz amarilla de la cocina, el olor a tierra después de la lluvia, el óxido en la lengua cuando tocaba la cadena. Pero a veces, cuando el sueño se me parte por la mitad, todavía escucho una risa breve y la palabra que inauguró mi manera de no estar solo. «Amiga», dice una voz sin cuerpo,
con la timidez de quien tocó el mundo demasiado pronto. Yo contesto en voz baja, como si el vidrio de cualquier ventana pudiera transmitir mensajes. Estoy aquí. No sé si algún día encontrará la puerta. No sé si la puerta existe. He aprendido, sin embargo, a no cerrarla de golpe, a dejar una rendija en la cortina, a no reírme de lo que no comprendo, a pasar frente a los parques como quien pasa frente a una casa que fue suya. Si alguna vez vuelvo al pueblo, y a veces vuelvo, aunque sea por dentro, sé que la veré de nuevo en el columpio, no del todo presente, no del todo ausente. Y quizás, si la tarde no pesa y la cadena no está helada, me siente a su lado, sin tocarla, sin pedirle nada, solo para confirmar que algunas presencias no buscan asustar, sino ser nombradas. Tal vez entonces la risa ya no sea chispa, sino agradecimiento. Tal vez el columpio, por fin, pueda quedarse quieto. O tal vez no, y está bien. Hay cosas que existen en el movimiento, como los recuerdos, como el miedo, como las despedidas que no se animan a hacerlo.